La evidencia de la salvación. Hoy es mayo 15 del 2014 y hoy les quiero hablar un poco sobre la evidencia de vivir en salvación o de cómo se mira una persona que es salva. Pero antes de eso, quiero hablarles un poquito sobre todas las horrendos crímenes que se hacen en base a o en el nombre de Dios, pretendiendo que están guiando a personas a salvación o pretendiendo que son salvos o pretendiendo que ya son hijos de Dios. Hay una gran ignorancia sobre este tema, sobre la salvación. Por ejemplo, en este tiempo hay muchas personas que dicen conocer la verdad, dicen que conocen verdaderamente lo que es salvación, pero lo que hacen, evangelizan a la gente, pero solamente para reclutar más miembros a su iglesia, para que le den más dinero, para tener más dinero, pero no para que verdaderamente sean salvos, porque no les enseñan quién es Dios, no les enseñan quién es Jesús, no les enseñan absolutamente nada, simplemente les dicen que hagan esta oración para que no se vayan al infierno. Eso es lo que dicen, eso es lo que yo entendía o lo que a mí me habían enseñado antes y por lo tanto vivía en una terrible mentira por muchos años, por más de 15 años. Entonces, con esa mentira, diciéndole a la gente que los están evangelizando, que los están llevando a una salvación, los llevan a un montón de prácticas o de cosas que las justifican diciendo que son en el nombre de Dios, o que Dios, o que Dios, o que Dios. Siempre están usando a Dios, pero lo están usando para su conveniencia. Y vemos que a través de esto no es nuevo, esto hace muchos años, hace milenios, han transcurrido miles de años desde la venida y muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo. Pero hoy vemos que hay una diversidad de pensamientos y prácticas respecto a lo que fue la intención de la venida de Jesucristo. O sea, la intención de Él fue salvarnos, pero hoy es una guerra o un bombardeo de diferentes ideas. Y hacen un montón de ritualismos o de cosas en relación o alrededor de la salvación, pero que no va dirigido hacia una verdadera salvación. Solamente lo hacen para tratar de adaptar al hombre a sus ideas o tratar de adaptar el mensaje a un estado caído del hombre, y no se puede llevar a cabo una transformación de esa manera. Y es increíble. No encuentro ni las palabras, o sea, es un engaño terrible, es un engaño enorme. Lo que no me cabe a mí en la cabeza hoy es que como yo pude vivir tanto año en ese engaño. Hay personas, me recuerdo en este momento, que aparentan una santidad y aparentan votos de consagración, pero si los vemos cómo se mueven en la vida diaria donde trabajan o donde viven o con sus parejas, son totalmente falsos, viven una vida falsa, y lo digo y lo digo con una seguridad porque yo lo viví y también lo miré y lo sigo viendo en personas que viven esclavos de lo que ellos mismos predican como evangelio. Y como dice en 2 de Pedro 2:19, dice que les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. 2 de Pedro 2:19. Recuerdo que me estoy acordando ahorita un pastor o maestro que predicaba, claro que no tiene nada que ver con la salvación, pero me estoy acordando que él predicaba que no, que las mujeres, que las novelas y que se mantienen viendo novelas y que la música mundana, y que bueno, cada vez que se paraba enfrente a dar un mensaje de la Biblia, o porque era el que daba el estudio de Biblia, siempre decía eso.
Después, cuando lo conocimos verdaderamente allá en su casa, nos dimos cuenta que en su carro traía todos los CDs de música del mundo y, y las novelas también, o sea, les gustaban las novelas. Entonces, allá enfrente en la iglesia predicaba una cosa y en su casa vivía otra. Y así es como se maneja el mundo dentro de la iglesia, bueno, lo que yo conocí, hasta donde yo conocí. Y, pero, si somos honestos con uno mismo, si yo soy honesta conmigo misma, como lo he sido, por eso es que me di cuenta que estaba viviendo una falsedad, es que yo jamás me pude salvar a mí misma. Por lo tanto, todos los rituales, todo lo que yo hacía, todo lo que yo hice por 15 años, no fue una pérdida de tiempo, pero sí fue una enseñanza donde yo puedo decirles con claridad y con precisión lo que no es salvación, lo que no es Dios, lo que no es Jesús, lo que no es el diablo, lo que no es el Espíritu Santo, lo que no es, porque todo lo aprendí como que sí era, pero hoy me doy cuenta que no era. Porque dice en Gálatas 6:7, dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la vida de cada quien manifiesta todo lo que está cosechando y lo que está sembrando. Por lo tanto, nos engañamos, la única que me engañaba era yo misma. No, la gente sí podía ver la realidad, yo puedo ver la realidad en muchas personas, que la evidencia de una verdadera salvación no se encuentra en sus vidas. Y no se trata del vestido largo, del pelo o del maquillaje, o no estoy hablando de cuántas horas ora por día o cuánto Biblia lee o cuántos versículos se sabe de memoria. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que verdaderamente ocurre dentro del espíritu. Lo que solamente yo y tú y cada persona sabe que está sucediendo en su corazón. Se lo come el odio, se lo come la envidia, se lo come, lo carcome la envidia. Bueno, todo eso es parte de una humanidad, es parte de un humano que no ha sido transformado, de una persona que no ha sido transformado en hijo, bueno, en hijo de Dios. Y es bien sencillo, es bien sencillo y es bien transparente, es bien clarito, es súper, súper sencillo el conocer o saber con realidad, con exactitud, si está o no está la evidencia de que es salvo o salva. Todo lo que es relacionado a Dios, todo es perfecto, todo tiene una armonía increíble. Entonces, como lo que yo viví y miré, si verdaderamente, ya no voy a decir si verdaderamente es salvo, voy a decir si verdaderamente ha nacido de Dios. Entonces, ¿por qué tanto conflicto consigo mismo, con la persona misma? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanto conflicto con todas las demás personas que le rodean? ¿Por qué tanto celos? ¿Por qué tantas envidias? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ya no hablando de salvación, ya hablando si verdaderamente soy una nueva criatura. Bueno, hoy lo comprendo. Claro que antes no lo comprendía. Y también otra cosa que comprendo yo es que la evidencia de la salvación no puede ser hecha o construida o manipulada por el hombre. La salvación verdadera o la evidencia de una salvación verdadera solamente es producida por Dios de una manera sobrenatural. No porque el hombre hace cosas, ya no se viste así, ahora se viste acá, ya no come esto, ya no come el otro, ya no se... ahora sí ora, antes no oraba, ahora sí lee la Biblia, antes no la leía. Bueno, nada que ver con eso. La salvación verdadera de Dios la hace únicamente Dios. Y podemos leer en Efesios 2, del 8 al 9, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, lo voy a leer en primera persona. Porque por gracia soy salva por medio de la fe, y esto no es de mí, pues es un don de Dios, no por obras, para que yo no me gloríe. Entonces ahí está clarito, o sea, la salvación es llevada a cabo en mi espíritu únicamente por Dios, no por lo que haga. Nada, absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada.
Nada puede hacer que yo sea salva fuera de Dios. El que me puede salvar únicamente es Dios. Y no les digo más de qué soy salvada, porque hay muchas cosas que aunque yo les explique no las van a poder entender. Las van a entender cuando Dios se los muestre en su interior. Cuando Dios directamente les enseñe o les guíe a lo que es una verdadera salvación. Yo solamente les hablo lo que yo he vivido, lo que hasta este momento comprendo y lo que Dios me ha mostrado a mí. Y Dios le comprueba y le confirma a cada quien individualmente en su espíritu lo que Él es y lo que es la verdadera salvación. Yo solamente les comparto mi experiencia. Bueno, que la pasen bien. Los veo en el siguiente video. Hasta pronto.